Di Tella, y en alguna oportunidad hemos hablado con él de las cuestiones políticas, y hoy también se va, además de un líder espiritual, un líder político. Juan, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se va también una figura política? Sí, definitivamente. Un líder, como decías vos, espiritual, religioso, pero que nunca estuvo demasiado lejos de la política. Los argentinos, por supuesto, además sabemos de su historia personal, de su cercanía en algún momento, y que jugó un rol político en el mundo, claramente, ¿no? Es decir, desde otro lado, no es un Estado, el Vaticano, con tanques ni portaaviones, pero en lo que pudo, obviamente, jugó políticamente. Me resultaba muy interesante hoy leer, porque va a haber análisis, te imaginás, un montón de análisis en las próximas semanas, también haciendo una síntesis, un recorrido por estos 12 años, pero estaban los sectores más conservadores viéndolo al Papa Francisco como un gran renovador o un revolucionario de las ideas, y a los más liberales diciendo, che, no hizo lo suficiente. Es muy paradójico también, ¿no? Que no le encuentren el punto intermedio, y creo que es parte de su encanto político también ese juego. Sí, definitivamente. Y creo que también habla de las tensiones que atraviesa la Iglesia Católica, ¿no? Una Iglesia Católica que por un lado es más que medieval, digamos, es de Ujú. 2000 años, y a la vez que ha cambiado muchísimo el eje de su, ¿cómo llamarlo?, pueblo, feligresía, ¿no? Ujú. Porque es una iglesia que tiene su corazón en Europa, pero hoy la mayor parte de los fieles viene de otras partes del mundo, y una iglesia que se viene, por lo menos desde el Concilio Vaticano II, oscilando entre reformismo y conservadurismo. Y creo que todas esas tensiones afloran en los papados y sobre todo en el momento que hay que elegir un papa, como ahora, ¿no? Ahora, vos nombrabas el Concilio Vaticano II, época de los 60, si no me equivoco, ¿no? Principios de los Claro, claro. 60. Era un concilio en donde la parte política, quizás por el contexto de las ideas políticas que había en ese momento y de los conflictos y las tensiones que había, era muy fuerte, además de la cuestión teológica. Definitivamente, en un contexto político muy pesado, Guerra Fría, aparición también. Fue la primera vez, diría yo, en la que el peso de áreas no tradicionales en la iglesia empezó a jugar un rol, ¿no? Es Ujú. decir, la pobreza en América Latina, en Asia, en África, cierta idea del Papa de entonces de abrirse a la población, ¿no? Cierta idea de o la iglesia está muy encerrada en sí misma, de alguna manera antecesora a su manera de algunas cosas que después retomó Francisco, ¿no? Claro, estamos, para los que se enganchan recién, con esta charla súper interesante que estamos teniendo, estamos hablando con Juan Negri. Él es doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, y es director de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, entre un montón de otras cosas que es Juan. ¿Cuál te parece que es el rol que ocupa hoy la iglesia en la política argentina? Porque lo que vimos con Francisco, con Bergoglio, ¿no? Es un llamado también a las periferias, a esas minorías, la idea de una administración también de la pobreza por parte de los curas villeros, ¿no? Empezaron a aparecer esas figuras que quizás hace años no estaban presentes. ¿Qué te parece o qué ideas te surgen con respecto al impacto que tuvo en la política? En la política argentina, Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires fue muy importante en un contexto muy difícil en lo social. Recordemos que él ya estaba ahí en esa posición durante el 2001, durante buena parte Claro. de los principios del siglo XXI. Entonces juega un rol, me parece, la iglesia históricamente en Argentina, pero Bergoglio como un facilitador, me parece, de muchos diálogos, diálogos desde interreligiosos hasta con los políticos, y encabezó esa mirada de la iglesia, bueno, tenemos una situación social de la que hay que atender, creo Ujú. yo. Y después creo que también vemos el Bergoglio político en cómo cambió su posición en temas como el aborto cuando pasó de ser Bergoglio a ser Francisco, ¿no? Es decir, Francisco fue mucho más liberal en algunos temas de lo que era Bergoglio. Pero bueno, es decir, la iglesia juega ese rol, digamos, político claramente, ¿no? Digamos, en Argentina y en el mundo. Sí, 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 sí. ¿Te parece que lo han querido usar
a Bergoglio internamente, internamente en Argentina, digo, ¿no? Cada uno de los diferentes presidentes y presidentas que estuvieron en estos 12 años intentaron moldearlo a la coyuntura política argentina. Definitivamente, y yo esto por supuesto no lo sé de primera mano, pero yo creo que es la razón fundamental por la cual Bergoglio no vino a la Argentina. Claro. Es decir, Francisco no vino a la Argentina. Obviamente, en algún momento la pandemia puede jugar un rol, pero la razón fundamental es esa, es decir, darse cuenta de que era era usado por los políticos de turno. Sí, sí, sí. Hace un ratito tuiteó, ¿no? El presidente de la Nación, manifestó un poco ahí las diferencias con Francisco, pero igualmente, nada, su acercamiento, ¿no? Desde lo espiritual, y confirmó también que va a viajar a Roma para el funeral. ¿Qué te parece la relación que tuvo Milei? Pareciera ser la peor, ¿no? No sé si tuvo peor relación Macri con él, Cristina con él, ¿cuál puede ser también la medida, ¿no? para definir eso? Bueno, todo fue cambiando. En el momento que era Jorge Bergoglio, era un enemigo declarado del kirchnerismo y de hecho sectores kirchneristas cuando es nombrado papa quedan un poco descolocados, ¿no? Es decir, desde diarios hasta periodistas conocidas. Luego Cristina hace una adaptación muy obvia, se da cuenta de que ella está hablando con el argentino más importante del momento y se adapta. Después creo que el Francisco tenía más simpatía por los gobiernos no de derecha, digamos, ¿no? Es decir, creo que claramente con Macri y con Milei hubo una frialdad. Pasa que con Milei no interactuó tanto, ¿no? Claro. Pero las caras de Francisco cuando recibía a Macri eran muy evidentes. Sí, 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 sí. La última pregunta te hago, Juan, y te agradezco como siempre muchísimo tu tiempo. ¿Te parece que Francisco y Bergoglio tuvo en la mirada también el hecho de decir, aparecieron otras religiones, otros grupos que podían llegar a cautivar a los creyentes? Principalmente toda la parte de evangelistas, muy metidos también en la política, algunos grupos de evangelistas. ¿Te parece que eso estaba también en la mirada sobre la pobreza? Sí, yo creo que sí, y creo que también explica mucho de la intensidad con la que la Iglesia intenta llegar a los sectores populares en América Latina y en otras partes del mundo, creo. Es decir, la llegada del evangelismo en algunos países ya más instalada hace más tiempo, Brasil o Perú, pero en Claro. Argentina es un fenómeno más o menos novedoso y creo que para ponerlo en términos más estratégicos, había una competencia, sobre todo en la fe de los sectores populares, que la Iglesia reconoció, ¿no? Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, toda la información, los datos, la mirada tuya. No, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande.